Freddy recién me mandó hoy día. Hola, ¿cómo están? Un gusto saludarlos, saludarlas, saludarles, a todos. Sí, ¿Cómo estás, a todos y Marita? a todas. Muy bien, Cristian, gracias. Este es nuestro último vivo de esta temporada. Y último enero además, porque ya pasamos a... Bueno, Humberto, ya, de a febrero ya. Febrero, el último de la temporada. Vamos a dejarlos y dejarlas descansar de nosotros para Exacto. volver con muchas ganas en un rato más. Para que no se aburran de nosotros y nos echen Sí. de menos además. Y vamos a seguir trabajando igual para ustedes, Así difundiendo a través de las redes, pero con esta conversación en pausa por unos días. También aprovechando de tomar energía, de dejar también de que el área también vaya generando nuevos productos. También muchos actores y actrices que también van a tomarse también días de descanso, proyectos que ya se acabaron, Claro. así que por lo tanto hay harto espacio. Quiero antes de partir con el vivo decir que estamos muy tristes por la situación de Copesa. El viernes pasado en Copesa echaron a más de 200 personas y en lo que respecta a la comunicación, al periodismo, el diario La Cuarta se restringió a digital y lo que me da a mí una pena infinita y una rabia profunda, eliminaron la sección Cultura de La Tercera, donde hay colegas, compañeros, compañeras de trabajo que se esfuerzan por informar de las actividades artístico-culturales. A mí me parece aberrante que eliminen la sección cultura de un medio de comunicación, de verdad. O sea, ya tenemos pocos espacios y que además nos sigan quitando esos pocos que nos quedan. Yo les quiero mandar un abrazo a esa aperrada sección de cultura de La Tercera, con grandes compañeros y compañeras como Andrés Gómez Bravo, su editor, Rodrigo González, Romina de la Sota y muchas personas más que han pasado por ahí y que Javier García, que lo echaron hace un tiempo, que es experto en libros. No entiendo por qué le cortan el alma a las cosas. El arte, la cultura es el alma de nosotros, de los seres humanos, y lo cejan y dejan, se quedan con economía, con internacional, que está muy bien, pero la cultura somos nosotros. Una vez más queda manifiesto en que en definitiva el área de la cultura no es una necesidad imperante y que seguimos creyendo de que la cultura es solo diversión y entretención y que no tiene alma y no tiene este sentir que nos hace emocionarnos y participar. Hay que recordar también que comunicación es cultura y cultura es comunicación. Por lo tanto, ese par no funciona separado. ¿Cómo transmitimos a las generaciones que vienen quiénes somos? A través de la comunicación. Por lo tanto, es una pena muy grande y les mando un abrazo enorme a todos mis compañeros y compañeras que se esforzaron tantos años por sacar adelante esa sección de cultura. Ya habían cercenado el teatro, habían sacado el teatro ya hace harto tiempo, pero ya eliminarla me parece una aberración. A ellos entonces va a ir dedicado este último espacio que vamos a tener hoy día, así que le mandamos un gran abrazo a la distancia, un gran punch de energía para que sigamos adelante y que nada, van a seguir naciendo espacios y van a seguir apareciendo nuevos. Exactamente, los equivocados no son ustedes, queridos compañeros, son otros. Así es. Y hoy día tenemos dos invitados, una invitada y dos invitados en realidad. Exacto. Vamos a partir con Valentina Parada, de Proyecto Mileva, el documental. Un espectacular trabajo que pueden ver todavía en línea en Teatro 1000 TV. Y luego seguiremos con los queridos amigos de Trío Teatro Banda, con Carolina González y Pancho Sánchez, quienes nos hablarán de su estreno de este viernes, que es, ¿cómo se llama? Radioteatro escénico. Que tiene un nombre muy bonito que se llama Camino del Inca, ¿cierto? Capac Ñam, Camino del Inca. Entonces vamos a partir con Valentina, de colectivo homónimo. Valentina es actriz de la Universidad Católica, de Proyecto Mileva, el documental, y además es una de las fundadoras de esta compañía. Además yo la vi en una cosa muy interesante que es Álbum de Post de Constanza Macras, donde Valentina demostró toda una energía increíble y sorprendente. ¿Cómo estás, Valentina? Hola, Valentina. Hola, ¿cómo están? ¿No? En el GAME, ¿sabes que estuvimos?
con álbum de post de Constanza Macras? Me contaron por ahí que fueron, me sopló un pajarito. Fueron 2 horas y media, ¿no? Esa pieza eran 2 horas y media. 2 horas y media, sí, sí, 2 horas y media. ¿Me escuchan bien? Sí, Nosotros muy Ya, bien. muy ¿Tú? bien. ya, genial. Yo también los escucho bien, los veo un poquito pegados, pero el internet y sus cosas. Sí, y sus bemoles. Sí, ahí vamos El a ver internet y después sus cómo queda, pero bemoles. Ahí, ya. siempre suele pasar que nos vamos quedando pegados, pero Los unos y los los otros, unos pero a los los dos otros. funcionan. Parte Sí, de fue la vida. ese, impresionante ese tour de force que se mandaron todos los intérpretes, Sí. porque realmente agotador, encuentro yo. Sí, nosotras conversábamos que era como realmente pegarse una maratón, porque uno era como esa sensación de que salíais del agua, una triatlón, porque salíais del agua y teníais que correr y después subirte a la bici, ¿cachai? Entonces era un poco esa sensación. De acá voy para allá, no había tiempo para pararse a pensar porque eso afectaba a lo que venía, era todo sincronizado. Entonces un buen Además, ejercicio. yo creo, muy fuerte emocionalmente también, porque todos y todas hablaban de sí mismos y de sí mismas Sí. con mucha honestidad. Sí, po, era súper personal el trabajo. Por lo mismo había que aprenderse, hacer el ejercicio de aprenderse el propio testimonio a la pata, cosa que después pudieses decirlo sin dejar espacio a la improvisación de la emoción. Porque igual obviamente te puede llegar una emoción y con el relato y eso obviamente pasa. Pero cuando, en lo que decía la directora es que cuando uno se aprende, como el relato de esa emoción, uno le da menos cabida al desborde emocional Ah, que puede desatar, ¿cachai? ¿y cómo fue trabajar con Macras? Fue Yo una la experiencia nueva. Yo a ella no la conocía. Después después de que trabajé con ella, conocí gran parte de su trabajo también, familiarizándome un poco para saber cómo se me venía. Fue un trabajo bien interesante, sobre todo porque a ella hubo un momento en que la encuarentenaron acá en Santiago, entonces ella estuvo por Zoom. Y ahí fue bien caótico todo, porque para ella, imagínate dirigir 3 días de los 5 que tienes para dirigir por Zoom, sin poder ver tu obra, cómo está resultando. Pero pese a eso, fue súper interesante trabajar con ese lenguaje, trabajar desde la performance, trabajar en un terreno que pisa la danza, pisa la actuación, pisa el testimonio, pisaba muchas cosas, era súper como multidisciplinar la obra en sí. Y eso fue súper interesante, trabajar con alguien que también pone mucho el ojo en cuál es tu material, cuál es el material que tú traes en tu cuerpo, desde tu biografía, tu expertise, las cosas que te gustan, etcétera. Y para mí lo mejor de todo fueron mis compañeros también, porque descubrí, o sea, para mí es como que soy actriz, que me encanta bailar y tengo también como una afición muy grande por el movimiento. Para mí era un sueño trabajar con bailarines y bailarinas. ahí Entonces trabajaste con los buenos. trabajé con Ah, no. una muy Claro. buena muestra de la danza y también, por supuesto, con mis otros compañeros que son performers, que era el Auca y la Rocío. Pero me Claro, sí. pasaba también que tenía como un deseo más antiguo de trabajar con gente de danza y eso fue hermoso, fue súper bonito. Merini también. Chaverini. Claro. El Chaverini, sí, la Carola Bravo, la Carola. Fran Morant, la Pauli Moral es una maestra. Bielma. Sí, pues la Fran Morant es una maestra. Sí, entonces era impresionante, no sé, ellos improvisaban y yo con la Rocío y el Auca los mirábamos así y nos pegábamos para el lado así, ¿viste lo que hizo? Sí. Entonces súper simpático, ellos también muy abiertos con su trabajo, a compartirlo, a enseñar, a lo que sea. Nadie andaba con una actitud de yo soy mejor que tú o yo soy bailarina y tú no. Nunca fue así. Entonces eso fue súper súper lindo, muy interesante. ¿Y cómo llegaste a la obra de Constanza? ¿Audicionaste, te inscribiste, te llamaron? ¿Cómo fue eso? Hice una audición, me llamaron para hacer una audición. Ya. Porque ahí en el fondo lo que hace por ejemplo, Fundación Teatro Amil para gran parte de sus producciones es que, sobre todo internacionales, que cuando les dicen quiero hacer algo con gente de allá, es la fundación la que hace como un primer corte. Entonces buscan entre la gente que ellos conocen o la gente que creen que tiene aptitudes, buscan, seleccionan
Y eso se los se los mandaron a Constanza, se le mandaron hartas opciones, videos, y después yo tuve que tener una entrevista con ella y de ahí nos seleccionaron. Ay, perdón, se me cayó el celular, perdón. Oye, Valentina, vamos a lo nuestro. Sí, Sí, po, a vamos lo a que vinimos. A ver, tú representas a dos chicas más, que son las que con las que trabajas a la par, digamos, ¿cierto? Exactamente. Veamos desde ese primer approach, a ver si es que logramos llegar al origen, a esa primera piedrecita con respecto a este proyecto, porque ya lleva hartos años, ¿no? Sí, pues un proyecto que parte a fines del 2017 fue cuando nosotras tres nos juntamos, junto con Melissa Brandt, que es actriz, la Meli es directora, es productora, es la encargada de prensa del proyecto también. Y junto a Cecilia Yáñez, que la Ceci, al igual que la Mel, también es actriz, es codirectora, es investigadora escénica, la Ceci, profesora de voz, un montón de disciplinas detrás de mis dos compañeras admiradas y amadas. Entonces, imagínate yo trabajando como colega actriz de ellas, también con muchas ganas de hacer mis cosas y al mismo tiempo ellas con ganas de desarrollar ideas propias más que seguir actuando en las obras de otras personas o que nos invitaran a contribuir a una idea. Las tres nos empezó a picar este bichito de queremos hacer algo las tres, queremos hacer algo que a las tres nos mueva, a ver qué tenemos en común. Y ahí a fines del 2017 nos juntamos un poco a tirar ideas y a conversar un poco por qué queríamos trabajar de esta manera. Entonces ahí surgió la idea de decir, ¿sabéis qué? ¿Por qué no las tres inventamos un proyecto? Investigamos a partir de algo, dijimos, no necesariamente un texto, no queremos partir de un texto esta vez, pero sí queremos trabajar las tres. ¿Y qué significaría trabajar las tres? A ver, ¿quién dirige tú o yo no sé? Y ahí nos surgió la idea de, bueno, ¿por qué no podemos dirigir las tres? Las tres. Entonces dijimos, ya, ok, vamos a las tres de directoras. ¿Y quién actúa? Actuamos las tres también y veamos cómo se vive esta experiencia de ser como un performer de tres cabezas. Viste que a veces los performers no tienen a alguien de afuera que los dirija, sino que hacen sus acciones. Entonces era como, esa es la idea, vamos a armar este monstruito y se fue gestando desde ahí. Y en esta junta que tuvimos, que fueron hartas reuniones de hacer una lluvia de ideas, decíamos, bueno, ¿de qué queremos hablar? ¿Qué sentimos qué temas sentimos que hay que poner sobre la palestra por un lado y por otro lado qué temas nos mueven a nosotras? Y por supuesto ahí, sin ser las tres, en ese momento, 2017, súper abanderadas por el feminismo, sin saber mucho de feminismo, sin ninguna de las tres definirse como feminista así ya de frentón, empezamos a hablar de la falta de reconocimiento femenino a lo largo de la historia. ¿Por qué pasaba eso? ¿Por qué siempre a los cuerpos femeninos, sin decir mujeres solamente, pero por qué sobre los cuerpos femeninos recae una prohibición de un montón de cosas? Y nosotras también nos sentíamos así en muchos espacios personales y dijimos, bueno, estamos las tres queriendo dirigir sobre esto, bueno, metámonos más en el tema. Y así fue como tirando estas ideas. Un día en otra reunión mi compañera Cecilia nos dice, chiquillas, encontré a Mileva Maric. Y nosotras con la Meli le dijimos, bueno, ¿quién es Mileva Maric? Que es como la gran pregunta. Y ahí ella nos dice, miren, resulta que es la primera esposa de Einstein y dicen que tuvo una coautoría súper importante en la teoría de la relatividad y no es reconocida. Y ahí nosotras quedamos como, ya, este es el tema, porque nos pareció súper interesante. Después, por supuesto, tomamos la idea de la Ceci y la desarrollamos las tres y la empezamos a investigar. Y ahí nos dimos cuenta que en el fondo trabajar con Mileva, por una parte, era como el gran ejemplo de ser borrada de la historia. ¿Por qué? Porque estamos hablando de un hombre que es como el conocimiento hecho persona. Y cómo detrás de una persona donde están todos los focos puestos, está toda la luz puesta, hay una zona de oscuridad tremenda. Y que es llevada por una mujer que fue coautora, que nunca nos hablaron de ella, que nadie sabe quién es. Entonces no lo podíamos creer. Nos parecía un caso súper ejemplar. Y por otro lado también se estaba invisibilizando una coautoría, o sea, un trabajo colectivo.
Y justo como las tres queríamos trabajar las tres juntas, nos pareció también súper como contingente. Y así fue como nació el proyecto. Y de ahí lo seguimos desarrollando en adelante. Postulamos al programa de dirección escénica del Santiago A1000. Postulamos con el proyecto y quedamos. Y ahí fue como, eso fue un primer espacio para que nosotras comenzáramos a hacer esta investigación. Fue amor Y a nuestra, fue fue amor a amor a primera. primera vista, sí. De todas maneras, porque además fue muy lindo, hacia el final tuvimos esta reflexión, pero porque nada se ve favorablemente en el instante en que se ve, así como tirando el nombre del documental también. Fue muy lindo después con la distancia volver y mirar y ver cómo cada una de las etapas como que tenía todo que ver en este gran proyecto. Nosotras, nuestra manera de investigar, nuestra metodología de investigación fue súper teórico-práctica porque nosotras nos hacíamos preguntas sobre el caso de Mileva, nos preguntábamos cosas sobre ella, sobre mujeres como ella, sobre el contexto que permite que esto pase, sobre el contexto que estamos viviendo ahora, cómo ha cambiado la historia, cómo ha sido la historia de la humanidad. Entonces, con todo esto nosotras investigamos teóricamente y de eso agarrábamos preguntas, desprendíamos puras preguntas y esas preguntas las aplicábamos en pequeños ejercicios escénicos que les pusimos dispositivos escénicos performativos, o DEP, que eran como nuestra metodología de investigación. Entonces, a partir de estos jueguitos escénicos, que estaban armados en base a preguntas, de acuerdo a cierta fase de nuestra investigación, como al aplicarlos al público, ahí nosotros fuimos obteniendo distintos resultados. Y eso nos permitió abrir el proceso, nos permitió entender los DEP como un ejercicio escénico en sí mismo, y por eso hacia el final, cuando nosotras intentamos tomar todo el material de estos DEPs para ponerlos en la obra, no cabían todo, no cabía toda la información. Y no era justo con el proceso, en el fondo decir que Proyecto Mileva, la primera parte que pudimos estrenar como obra, era como el punto culmine del proyecto, o era el final, porque en verdad el proyecto tenía una vida que se había desarrollado antes. Entonces, por eso para nosotras también es súper importante explicar siempre que la obra, el estreno de esa obra que tuvimos en el Teatro del Puente, es una parte más de todo este gran proyecto. Y por eso también nos cayó también la idea de hacer un documental, como una parte más del proyecto, en donde nosotras también pudiésemos explicar un poco de qué va. Porque al final toda la gente pensaba que Proyecto Mileva era la obra nomás, pero no es así. Cuéntame, Valentina, dónde investigaron, cuáles fueron las fuentes que usaron, recurrieron a lo mejor a otras personas entendidas o especialistas en algo. Cuéntanos. ¿Dónde buscamos? Mira, nosotras primero leímos un libro que se llama De animales a dioses, de un escritor que se llama Yuval Noah Harari, y él habla un poco de de dónde vienen estas relaciones de poder, porque nosotras una de nuestras preguntas era por el poder, porque hay ciertos cuerpos que pueden ejercer simplemente poder sobre otros. ¿Qué propiedades físicas les entrega ¿cómo se dice? Como ese valor, ¿cachai? O esa oportunidad, o esa herramienta de ejercer poder. Entonces nosotras primero leímos por ahí, como para entender un poco del comportamiento humano, para hacer nuestras preguntas. Entonces, eso por un lado. También hablamos sobre cuerpos que importan, de la Judith Butler. Claro. A propósito de la lectura de los cuerpos, leímos extractos de ese libro, no lo leímos completo como el otro, pero sí eso nos sirvió para también entender desde el feminismo cómo se ha teorizado en torno a los cuerpos que importan y cuáles serían estos cuerpos que importan hoy en día y cuáles serían los que no, que es al final de lo que habla también Judith Butler en su libro. Cómo se configuran estos nuevos cuerpos, qué sé yo. También, eso como por un lado más teórico. Después, por la parte de Mileva Maric, nosotras al principio investigamos a puro Google. Buscamos en Google información de ella, encontramos páginas, ahora hay súper harta información, pero en el 2017, que no fue hace tanto, no había nada. O sea, nosotros para hacer el documental volvimos a grabar la pantalla de Google y había un montón de información. ¿Y el libro estaba el libro de la Mileva Maric?
había muy pocos libros y nosotras por casualidad nos encontramos con este que ahora está, viene con la revista, por ejemplo, de La Cuarta, ponte, que para nosotras es genial que esté saliendo ahí. Tenemos una compañera que fue actriz de la obra, que nos mandó una foto del libro llegando al kiosco donde trabaja su mamá. O sea, ya está mucho más a la mano, ¿cachai? Pero en ese tiempo para nosotros era como, ¿qué? ¿Existe este libro? Vamos, comprémoslo, ¿cachai? Y había muy pocos libros en alemán, en inglés. Yo me compré un libro en inglés que se llama Einstein's Wife, y ni siquiera con su nombre, ¿cachai? Y luego este otro, que es de Marie Benedict, que se llama A la sombra de Einstein, que para nosotras fue un tremendo hallazgo, porque después de haber leído una cantidad de fuentes que se contradecían entre ellas, que decían que Mileva era así, la otra desdecía absolutamente lo que habíamos leído, encontramos esta novela que fue como un bálsamo, porque por primera vez pudimos leer toda esa teoría como una novela. Entonces se nos humanizó mucho más la imagen de Mileva y nos dio pie para ficcionar también. Entonces nosotros también lo que jugamos es que de acuerdo, dijimos, ok, como de ella no se sabe nada y durante mucho tiempo no se quiso que se supiera nada, tenemos que asumir que estamos trabajando con una información que es diversa y que se contradecía enormemente. Entonces teníamos como miles versiones de Mileva frente a nosotras y por eso la obra también contiene eso, contiene versiones de Mileva de acuerdo a las fuentes que nosotras íbamos encontrando. Entonces hay una Mileva que responde como a su año más de juventud, como era estudiante. Hay otra que es mucho más rebelde y que va más al choque con lo que quiere, no tiene miedo de decir lo que piensa. En cambio hay otra que está mucho más reprimida en ese sentido, etcétera. Entonces, esas fueron nuestras fuentes. Nos leímos un paper súper importante también para nosotras, que tenía así como las pruebas más fidedignas de que lo que nosotras estábamos diciendo era verdad. Y se llama Mileva Maric por la recuperación de una memoria perdida, y es de una autora que se llama María Druzhesevich. Tiene como un nombre así medio complicado, pero se los puedo escribir después si lo quieren leer. Súper interesante ese paper. A nosotras nos emocionó un montón porque también estaba escrito desde esa desesperación de cómo no sabemos quién es. O sea, es súper importante saber quién es. Hay cartas entre ella y Einstein, en donde Einstein justamente habla de que son coautores, de Sí, que sí, sí. algún día nuestra teoría va a ser Yes. puesta a la luz. Habla siempre en plural. Entonces, después uno dice, bueno, ¿cómo pasó todo? Y ahí el teatro, por supuesto, nos abre la posibilidad de especular y poner la pregunta y al mismo tiempo proponer quizás una hipótesis sobre lo que podría haber pasado. De la relación de ellos como pareja, ¿tienen como más información al respecto? Sí, hay nuestra gran información fue, perdón, Como para que sucediera esto de esta como encapsulación de su trabajo. claro, mira, hay información, eh, hay una carta que Einstein le envió a Mileva en 1914 que nosotras la bautizamos como los mandamientos de Einstein, porque Ah, es realmente eran unos mandamientos, o sea, Sí, tú sí. no me vas a poder dirigir la palabra, porque lo que pasa es que, claro, ella le decía, tú no me vas a poder dirigir la palabra, tú me vas a tener que tener la ropa limpia y ordenada apenas yo llegue a mi casa. No vas a relacionarte conmigo a menos que yo te lo pida para una ocasión social. Tú te vas a hacer cargo de nuestros hijos. No me vas a faltar el respeto. Así una serie de mandamientos que nosotras dijimos, súper violento Einstein, ¿cachai? Y es propio Y, de en la la, época. y sí, muy igual. propio de la época. Pasadito, Y sí. Claro. bien pasado, o sea, esos mandamientos a mi abuela no le llegaron, ¿cachai? ¿No? Entonces, le dieron, a Mileva le llegó eso y para nosotras fue como un primer antecedente y luego con la novela y con el paper que nosotras leímos, nos dimos cuenta de que existía un maltrato psicológico y físico hacia Mileva. Hay hartas fuentes que postulan eso. Y luego de que todas las cartas que fueron de Einstein, todas las cartas que tienen su letra y todo su material está encriptado, quién sabe dónde, pero sabemos que está en Jerusalén. Entonces es una cuestión que está absolutamente
cerrada, confiscada, y los abogados de Einstein han hecho lo posible porque no se sepa más información. Entonces nosotras ahí dijimos, chuta, hay algo que pasó ahí, que todas estas cartas están guardadas bajo 7 llaves, porque nadie quiere que se visibilice en el fondo quizás más de qué se trataba su relación, porque claro, ahora yo he visto, por ejemplo, a partir de este trabajo, mucha gente me ha mandado fotos que dicen como, no, yo la amaba, y sale una foto de Einstein y yo les digo, bueno, pero esa es su segunda mujer, Elsa, que es su prima, ¿cachai? Con la que se casó, no es culpa de Elsa, por supuesto, pero se casó con ella y se fue con ella y dejó a Mileva sola. No se hizo cargo de su hijo ni de ella tampoco, ni a nivel emocional. Entonces, claro, hay como toda una historia que nosotras sentimos que está absolutamente oculta ahí detrás. Y que por algo también se oculta con esa fuerza. Y por algo ha estado oculta tanto tiempo. Y es Claramente, recién ahora que sale a entonces, la luz. lo más probable es que aparezca una historia que no todo el mundo quiera saber y que se dé vuelta completamente la Claro, historia. porque es extraño, ¿no? Una mujer inteligente, brillante, que incluso compartía clases con cursos que eran de hombres más que nada, porque en esa época esas ramos, matemáticas, Estas física, profesiones estaba eran solamente masculinas. muy Sí, masculino. po. Ella compartía de igual a igual, de hecho consiguió que un profesor la aceptara después de demostrar que ella era inteligente. ¿Cómo ella acepta todas estas imposiciones de Einstein? Porque no es una mujer cualquiera, o sea, no es una mujer sin estudio, no es una mujer común y corriente, es como bien fuerte la situación. En el documental Sí, justamente se hablaba de esta relación de la matemática y la física a través de una chica con la que ustedes hablaron, que también es matemática y sí, física, y que Sí, finalmente se desprende de ahí otro material más. sí. Exacto. Nosotras, se me olvidó para decir que también nos conversamos con un físico para entender un poquito más sobre la teoría de la relatividad. Y por eso mismo nosotros quisimos hablar con una mujer que viviera en estos tiempos un poco el mismo ámbito laboral que ella, universitario, laboral, de investigación, porque siempre nos pareció súper interesante, por una parte, entender la obra de Mileva, entender lo que ella hacía, pero también entender cómo esta particularidad de ser la única científica en un mundo de hombres es algo que pese a que pase el tiempo, no ha cambiado tanto. Entonces, eso para nosotros fue impresionante cuando hablamos con Francisca, porque ahí Francisca nos cuenta, nos explica un poco con su lenguaje maravilloso sobre qué es lo que desarrolló Mileva y por qué lo que ella encontró era tan fundamental para la teoría, su aporte, que no era menor, o sea, sin ella la teoría no se hace, porque no se hacen las matemáticas. Y Mileva estaba haciendo desde antes su tesis doctoral sobre el efecto fotoeléctrico, que también fundó las bases de esta teoría. Entonces, es súper relevante su papel. Entonces ahí Francisca lo explica y es súper impactante para nosotras cuando ella está explicando esto y de repente nos cuenta también de su experiencia en la que ella también fue borrada, en la que ella también se ha sentido desplazada por ser mujer en un mundo de ciencias. Y ella dice, si tú entras a una sala de investigación de mi departamento, por ejemplo, probablemente, o a un congreso científico, probablemente, de su área, hayan 40 hombres y 3 mujeres, si es que. Y en su departamento ella era la única mujer. Y estaban publicando el archivo en el que ella había trabajado, y ella se dio cuenta de que su nombre no estaba. No la pusieron en la firma. Y le dieron también una razón así como que lo minimizaron, como, ay, chuta, ay, no Olvido. sé, claro. Entonces, para nosotros fue súper importante también encontrarnos con Francisca porque era como traer al presente este mismo, este mismo padecimiento que nosotras creemos que es algo que pasaba antes, que ya no, estas cosas han cambiado, pero resulta que no. O sea, por algo también el 2018 hay un tremendo estallido feminista en Chile y participamos de esa marcha que es histórica. Y que en esa marcha fue como cuando se levantaron más que nunca, siento yo, las alertas, por lo menos en mi tiempo de vida. No lo había visto antes así en Chile.
Entonces fue súper importante ese cruce que nosotras logramos hacer y nos encontramos con Francisca y fue genial porque también ella, como les decía, nos explica súper bien la teoría de Mileva, pero al mismo tiempo ella podría ser una Mileva de nuestro tiempo, ¿cachai? Claro. Y para nosotros eso era muy conmovedor, encontrar esas mil otras, como se llama el segundo capítulo, que es como hay mil Eva, hay mil otras. Entonces encontrarnos con esas mil otras fue súper importante, y sobre todo en el ámbito científico. Hoy, qué ganas de seguir hablando contigo, así como 3 horas más. Pero ya parece que se nos acabó el tiempo, así que vamos a tener que empezar a despedirnos. Por favor, invita a la gente que ve esto y que la va a ver después en el Instagram y en el Facebook y en la página web. ¿Con qué se va a encontrar cuando se meta a teatromil.tv a ver Proyecto Mileva? Yo lo quiero verlo de nuevo. Sí, véanlo de nuevo. Bueno, a todas las personas que nos están viendo, les quiero invitar a que busquen en la página teatromil.tv el documental Proyecto Mileva, nada se ve favorablemente en el instante en que se ve. Son 3 capítulos de una duración aproximada de 17 minutos cada uno, son cortitos. Y este documental, ustedes se van a encontrar con un documental que relata cómo pasamos de la historia de un individuo a la historia de un contexto. Y no es solamente la historia de un individuo, sino que tiene que ver cómo llevamos un proceso de creación de una compañía emergente a un cuestionamiento o una pregunta que estuvo rondando y pulsando todo el rato en esta investigación y que finalmente revienta en todo el proceso y chorrea para muchos lados hacia afuera y hacia adentro. Entonces también es invitarles a asomarse un poquito a esa ventana de la producción teatral emergente y autogestionada, que está muy poco visibilizada y es un documental que pone también el énfasis en el proceso de creación, en los procesos, dándole un valor a cómo se investiga, a cómo se crean artes en estas circunstancias. Y no solamente buscando el resultado, sino que cómo nos vamos desarrollando en el tiempo. 3 capítulos y se accede de forma gratuita. ¿Hasta cuándo? Exacto. Hasta el 28 de febrero. Está de manera liderada, gratuita en la plataforma teatroamil.tv. Lo único que hay que hacer es inscribirse en la plataforma. Para eso tienen que poner su correo, inventar una clave y nada más. Y son 3 capítulos hasta el 28 de febrero, en el horario que ustedes quieran verlos. Ya saben entonces, hay harto plazo todavía para verlo, pero hay que verlo pronto antes que se nos pase el tiempo. Así es que, además que para repetir, si lo de verdad que hay que verlo de nuevo, de todas maneras. Bacán, qué bueno. De verdad disfrutamos muchísimo, Valentina. Sí, muy bien. Yo había leído esas novelas y había leído hartas cosas de Mileva antes, porque en el área mía también hay muchas mujeres ocultas. Cuando yo hago clases en la unidad, que les pido que investiguen de los grandes hitos artísticos del siglo XX, generalmente aparecen puros hombres. Entonces yo le digo a los chicos, chicas, tienen que buscar ustedes a mujeres, porque la información dura es antigua y van a salir solamente varones. Miran de la pionera del abstraccionismo, por ejemplo, que es una mujer. Y se olvidan todos. Así es. Así que para no olvidar, de todas maneras. Ya pues, Valentina, te mandamos un abrazo enorme, te agradecemos estar con nosotros y quédate para ver a los amigos de Tío Teatro Banda, que nos van a hablar de su nueva obra. Pero me tengo que salir del live, pero me puedo volver a meter sin video, ¿cierto? Sí, exacto. Sí, Vamos a despedir de ti. Nosotros, muchas gracias a ustedes. Muchas gracias a ustedes. A ti, acuérdate que va a estar en Instagram, en Facebook y mañana en la página web. ¿Ya? Genial. Les mando un abrazo. Gracias. Estén súper bien. Saludos a las chicas. Sí, saludos extensivo también. Por supuesto. Chao. Chao. Oye, qué entretenido, muy entretenido. Vamos con Tío Teatro. ¿Dónde están los chiquillos? Estaba por ahí Tío Teatro, ahí está. Vamos entonces a saludar a Francisco y a Carolina. Ay, perdón, parece que te hice. No importa. Me pateaste, pero una patadita Carolina. Buena pepita. Un cariñito nomás. A ver, parece que están ahí acomodándose. Aquí estamos. ¿Quién está por ahí? Francisco. Sí. Te vemos en penumbras. Un poquito, a ver, déjame acomodarme. Que hay mucha luz aquí, ¿no? Sí, ahí sí. A tu espalda sí. Ahí sí. Ahí mucho más claro. Ahí estamos. Ahí estamos.
Bueno, nos escuchas perfecto por lo que te veo, estás con audífonos, así que ideal. Sí, Ahí sí está sí, todo bien, ya. Perfecto. no importa que lo tenga en la mano, ¿no? Que ahí lo ves muy oscuro. Ahí estamos. Ubícate ¿Ahí mejor? donde tú te encuentres más cómodo. Nosotros tenemos bastante Sí. bien ahí. Ahora sí, perfecto. Sí, súper. Vamos Listo. con esta gran evento del viernes, pues, por fin. Los volvemos a ver en un escenario, ¿no? El jueves. Jueves, perdón, 4. Tienes razón. Jueves. Sí. Cuéntanos del Sí. proceso, ¿qué tal? ¿Están nerviosos por estrenar después de tanto tiempo en el escenario? Bueno, no, estamos en realidad con ganas de hacer teatro, pues, entonces estamos bien contentos por poder actuar además en un lugar tan de los amigos de Viaje Inmóvil, el Anfiteatro Bellas Artes. Estamos con ganas de actuar mucho. Cuéntame un poquito esto de que sea un radioteatro escénico. ¿Qué significa esto para la gente que no entiende muy bien de qué va? Es que el radioteatro en realidad es un espectáculo que se oye solamente, ¿no? Exacto. Se escucha. Pero cuando tú ves a los actores haciéndolo y que el hecho de que el público los pueda ver, actuar, hacer los sonidos y en nuestro caso cantar y tocar, se transforma en un espectáculo que se ve también, ¿cierto? Pero nosotros en realidad fuimos como más allá y estábamos creando este espectáculo y escuchamos la cantata Santa María de Iquique. Ya. Entonces no hizo un sentido muy profundo el darle una onda como de cantata, porque son 6 actores músicos, o sea, 2 actrices y 4 actores músicos en escena, contando esta historia. Entonces, como nosotros siempre hacemos mucha música y componemos canciones, le dimos un aire más de cantata todavía, entonces como un radioteatro escénico cantata. Una cosa así. Toda la carne de la parrilla. Sí. Sí, o sea, además en esta época los géneros se juntan, se difuminan. Buenísimo. Sí, sí, o sea, partió como radioteatro porque en el fondo este es un proyecto creado, empezamos a ensayar en julio, ¿no? En julio, entonces era, bueno, vamos a hacer un espectáculo donde vamos a investigar mucho, donde los actores van a estudiar y vamos a exponernos el tema entre nosotros y vamos a crear escenas de radioteatro cada uno en su casa. O sea, el grueso el grueso del trabajo fue hecho cada uno en su casa. Y recién, muy al último, nos pudimos juntar como a montar porque empezó a salir la idea de que esto se podía mostrar en vivo. Ya que en el radioteatro están los actores uno al lado de otro, evitamos el contagio frontal, ¿no es cierto?, de la posibilidad del contagio. Entonces, bueno, mantengamos este formato de radioteatro, nos inspiramos también en vimos varios espectáculos de este tipo, donde podían estar los actores de frente al público y no interactuando entre ellos, que era lo importante, lejos del público y entre ellos separados. Entonces dijimos, bueno, hagamos una versión en vivo, que sobre todo porque esto entró en FITAM, como se dio la posibilidad de presentarlo en FITAM, y nos juntamos a preparar esta cosa visual de radioteatro escénico, y la onda cantata, pues muy inspirada por la experiencia de haber visto la cantata Santa María, haberla escuchado. Francisco, oye, cuéntanos un poco de la historia propiamente tal. El camino del Inca, ayúdame con la otra parte del nombre. Capñán. Capagñam. ¿De dónde aparece? ¿Cuál es la idea? ¿De dónde viene esto? Bueno, el Capagñán, obviamente, era una red vial muy antigua de la parte oeste de Sudamérica, que los incas, por así decirlo, como que concesionaron, ¿no? Ellos en su imperio tan sorprendente que desarrollaron, llevaron este camino precolombino a la perfección. Realmente hay lugares donde habían todo empedrado con murallas, con puentes colgantes, que iba uniendo los pueblos, con puentes sobre los ríos, acueductos, una maravilla. Entonces, a lo largo de todas las obras que hemos hecho con Trío Teatro Banda, aparece, ¿no?, que los españoles llegan por el Capagñán. Pedro Valdivia llega por el Capagñán, que es la calle Independencia, que después llega a la Plaza de Armas, que por Bandera, después San Diego, y empieza a haber una ciudad
aquí en el Mapocho, en la Plaza de Armas, súper importante para el Collasuyo, para el Tahuantinsuyo. Entonces, siempre fue un tema que estuvo pendiente de tratarse escénicamente. Sí, siempre quisimos hablar de esto. Y bueno, hace un par de años, unos amigos se nos acercaron y dijeron, oye, nosotros estamos trabajando en la comisión chilena que está trabajando por la Declaración de Patrimonio de la Humanidad del Capañán, que une a los 6 países donde está el Capañán. El Capañán es el gran camino, ¿no? En lengua quechua, el gran camino. Entonces, ¿por qué no hacer una obra de teatro que ponga de relieve este gran camino? Entonces, ya una vez que decidimos hacerlo, inventamos una historia mediante el cual una familia de aquí, de la comuna de Renca, actualmente de la comuna de Renca, viaja al Cusco a través del Capañán, que es algo muy probable, o sea, es algo absolutamente cierto. Los incas llevaban al Cusco a representantes de todos los pueblos conquistados porque ellos querían tener todo el saber del imperio concentrado y de embajadores de los pueblos. O sea, hay que imaginarse otra cosa de lo que no han querido hacer imaginar. El Tahuantinsuyo de los incas era una especie como de Grecia, ¿no? De esta zona, de esta región. Súper, con un nivel de civilización enorme. Entonces es muy probable que en el Cusco haya habido un barrio de gente del río Mapocho, que estaba el embajador, qué sé yo, que estaban los sacerdotes. Entonces nos imaginamos que el Inca Huayna Cápac invita a una mujer del Valle del Mapocho a que haga llover en el Cusco tocando el cultrú, porque hay algunos mapuches que tienen la habilidad, muchas habilidades, y una de ellas es provocar la lluvia. Entonces, hicimos una ficción. Por primera vez nosotros trabajamos un tema histórico desde la ficción, y esta familia camina desde el Mapocho hasta el Cusco y le pasan 10.000 cosas. Y va conociendo el Capañán, ellos van viendo, porque lo divertido de esto es que esta familia es como, hay que imaginarse que el Cusco es como Miami, ¿no? Para algunos, o Nueva York para otros. O sea, realmente era eso. A una persona de aquí del Valle del Mapocho, el Cusco era como París, como Río de Janeiro, o sea, una gran ciudad. Entonces, el papá de esta familia y los niños están enamorados de este Miami precolombino, pero ella no. La mamá no quiere porque en el fondo los incas son imperialistas. Y hay todo un tema, ¿no? De que hay una invitación que esconde una obligación. Claro, que es que ella haga llover, claro. ¿Ahí me escuchan? Sí, te escuchamos. ¿Aló, aló? Y ellos a través sí, ahí está bien. Sí, un pequeño... Y a través del Capañán ellos van corroborando que el imperio tiene un progreso enorme, pero tiene un costo enorme también para los pueblos, que es la libertad. Esa es la historia. Y bueno, ella llega al Cusco, hace llover, y después que llueve hay un desenlace inesperado. La libertad es un tema recurrente dentro de las historias de Trío Teatro, ¿no? Bueno, claro, la libertad es una de las pasiones humanas, ¿no es cierto? Y en este caso, pertenecer al Tahuantinsuyo, como nosotros pertenecemos al neoliberalismo, para Chile pertenecer al liberalismo le costó el golpe militar, le costó la dictadura, le costó desapariciones, muerte, y un sistema que es obligatorio, que nosotros no podemos negarnos, ¿no? Si aquí en la democracia chilena parece que... La democracia chilena parece que somos libres, pero no somos libres. En el momento que no queremos el neoliberalismo nos cae un golpe militar financiado por los gringos. Esa es la historia, eso es verdad. Eso le pasó también a la gente de esa época, ¿no? Una vez más se vuelve a repetir, digamos, todo lo que está pasando ahora, digamos, también ya lo tenemos vivido desde hace muchos siglos atrás. Es una constante del ser humano, ¿no? Las sociedades fuertes imponen a las sociedades chicas su sistema económico, político, religioso, por la fuerza. Es así y así ha sido siempre. Sí, pues desde siempre. Francisco, cuéntanos en lo musical. Ustedes siempre trabajan con muchos instrumentos, a veces estudian. ¿No? Chuta, no te escucho bien. A ver. Voy a salir para afuera para tener mejor señal. Ya, a ver si ahí tengo mejor señal. Ahí, a ver.
Vamos ahí. ¿No escucha? Sí. Espéranos un poquitito. Dame un segundo. Voy a buscar un lugar con mejor señal. Ahí estamos bien, ¿Ahí parece, sí? ¿no? ¿Escucha? Sí, me voy a salir un poquito al aire libre. Eso, ya. Francisco, a nosotros nos entró una llamada, entonces eso también colapsa un poco la señal. Ah, ya. Ahí Vale. estamos bien. Ya la cortamos. ¿Ahí nos escuchas? Sí. Perfecto. Te preguntaba de lo musical. Ustedes siempre trabajan con muchos instrumentos musicales, a veces aprenden otros instrumentos musicales. No. Ahí sí, Ahí sí, volvimos. volví. Francisco, ¿no escuchas? No, No. no nos escuchas. ¿No nos escuchas? Ahora sí. Ahora sí, ahí está. Ya. ¿Escuchaste? Ya, la parte musical, sí. La parte musical fue fue una decisión importante porque por un lado, bueno, conversamos mucho con gente del Cusco, con un amigo mapuche y con José Pérez de Arce, que es un musicólogo chileno. Y de un momento la alternativa era hacer un espectáculo solamente con instrumentación precolombina. Ya. Pero después nos empezamos a dar cuenta que ese camino podía llevarnos a algo un poco más hermético, y nosotros queremos llegar con mucha facilidad a los niños, a la familia. Es un espectáculo familiar. Entonces sacrificamos ese camino, que era muy interesante, pero esto no es un trabajo muy musicológico, no es un trabajo teatral. Entonces a nosotros lo que nos importa es que el espectador reflexione sobre que la mitad de nuestro país pertenecía a una civilización que era el Tahuantinsuyo, más que hacer un tratado musical, que me encantaría, por supuesto. Entonces, cuando escuchamos la cantata Santa María de Iquique, y escuchamos las quenas, los bombos, las guitarras, los siku, dijimos ya, vámonos por ahí nomás, o sea, hagamos música que a la gente le suene a esa cultura andina, independientemente de que los instrumentos de cuerda no son precolombinos, por ejemplo, ¿no? O sea, acá no habían instrumentos de cuerda. Eso se produjeron después de la llegada de los españoles. Pero también José Pérez de Arce nos dio muchas ideas con respecto a cómo hacer las canciones, las melodías, basándonos en algunas cosas más indígenas, y la parte armónica, la parte de las... Hay mucha canción, mucha. Todo esto se va contando y se va cantando. Entonces hay guitarra, charango, bombo, siku, que son las zampoñas, quena, tarca, y de todo tipo de cosas para hacer sonidos, ruidos. Perdón. Pero a nosotros la cantata Santa María de Iquique como que nos mandó para un lugar, de todas maneras. Francisco, ¿y hay alguna sonoridad mapuche también? Pensando que la señora... El cultrún. Está el cultrún. Perfecto. Te quería preguntar por el elemento familiar, digamos, para esta como atracción para los niños. Suele pasar que en estas obras que son bastante aparentemente estáticas, la atención del niño como que un poco divaría, entonces se pierde. Entonces, en este caso, ¿cuáles son los elementos que están ocupando para atrapar al público infantil? O a los más chicos. A los más chiquititos. Bueno, siempre la música es un elemento que a los niños les gusta, pues les gusta a todos los seres humanos. Y otra cosa que pasa es que finalmente no es tan estático, porque vivimos un proceso en el cual, al estar los seis integrantes del elenco en escena, nos dimos cuenta que en realidad, en vez de haber un escenario, hay 6 escenarios. O sea, cada actor está en un escenario. Entonces, los actores actúan en este radioteatro, actúan, pero en su espacio. Cada uno en su lugar. Entonces, en realidad hay 6 escenarios en uno. Y eso es súper interesante, porque los actores conversan de micrófono a micrófono.
no salen adelante a interactuar. Entonces, hay una gestualidad implícita también en esto escénica, en este aspecto escénico del radioteatro. Hay una interpretación finalmente más Sí, completa. también trabajamos con Pablo de la Fuente, que es un diseñador, que él aportó con 8 ilustraciones de él. O sea, hay ciertos momentos en que proyectamos una imagen, que son dibujos de Pablo, que son maravillosamente hermosos y comunicativos tremendamente, donde también hay un apoyo visual para que la gente, para llegar más al espectador, desde lo visual también. Unos dibujos que Pablo también es una persona muy interesante en respecto a su relación con el pasado precolombino, ¿no? Y con el norte. Él es Diablo Rojo en la fiesta de la Tirana, baila todos los años. Entonces también hay una opinión visual de Pablo con respecto a esta historia. Cuéntanos, Francisco, ¿van a haber más funciones aparte de la del jueves? Bueno, el jueves estamos en el anfiteatro y el sábado en Ovalle, hasta ahora, que tenemos 2 funciones, el día sábado en el Teatro Municipal de Ovalle, todas por FITAM, así que estamos súper contentos de eso. Y bueno, no, el espectáculo, este es un espectáculo de trío teatro banda que se va a dar durante años. ¿Lo van a dejar en la modalidad de radioteatro escénico cantata o lo van a transformar en una obra? ¿Han pensado algo sobre eso? No, es así como está súper, así es un radioteatro escénico cantata. Yo te diría que es más una cantata que un radioteatro, ¿eh? En todo caso, como que el aspecto cantata va creciendo mucho y se nutre de lo radioteatral también, se nutre. Esta cantata, porque las cantatas no son actuadas tampoco, ¿no? Este es un híbrido entre radioteatro, escénico y cantata. No, va a quedar así se va a desarrollar, y la idea es que se desarrollen estos 6 escenarios simultáneos que están, en el fondo, donde está cada actor hay un escenario. Eso es algo interesante que está, bueno, cuesta mucho juntarse en este periodo, ¿no? Hay que esperar que con el tiempo podamos desarrollarlo más, porque es difícil, cada ensayo, cada reunión es una dificultad. Sí, Tenemos actores que viven en región. justamente te quería preguntar sobre eso con respecto a los tiempos de ensayo que tuvieron y cuánto tiempo lograron hincarle el diente, digamos, a este trabajo escénico, que tiene que ver desde los radioteatros. Entonces, ¿cómo se presenta y de qué manera crece y se nutre lo escénico desde este poco tiempo que hay, digamos? Bueno, la mayor parte del tiempo estuvimos investigando, entonces fue una investigación muy profunda y la dramaturgia también fue mucho tiempo y cada actor experimentó y grabó un radioteatro. Dividimos la obra en 6 episodios y cada actor hizo un radioteatro en su casa, entonces hubo unos trabajos maravillosos, increíbles, y salió mucha música y canción. Entonces hay un trabajo escénico personal de cada actor en su casa. Y esto de juntarse a ensayar ha sido lo mínimo. O sea, realmente muy mezquina la pandemia, ¿no? Que no permite juntarse. Entonces queremos puro seguir desarrollando. Y bueno, y hay otra cosa que hay que agregar, que el fiato del grupo. Acá hay un grupo de gente que lleva trabajando años. Y eso es un terreno ganado también. Más o menos todo el grupo sabe para dónde va la cosa. Porque es un grupo que ha trabajado este y otros temas una y otra vez, y eso ha equivalido a horas de estar juntos, yo encuentro. Claro. Pero en este caso, entonces, el plano de la dirección tiene que ver entonces con cosas mínimas. Con cosas, no con cosas mínimas, sino que el enfoque de la dirección ha sido distinto, ¿no? Ha sido distinto. Cuando tú tienes una escena donde hay 3 o 4 actores interactuando físicamente, hay muchas más capas que cuidar que cuando están simplemente diciendo un texto y tocando y actuando cada uno en su lugar. Entonces se transforma en otra cosa. La dirección, siempre uno termina haciendo el trabajo de dirección con la misma intensidad y la misma dedicación. Yo creo que, claro, a mí me va a gustar mucho cuando acabe la pandemia pegarle unas concentraciones y cosas así, pero
pero la dirección está desde el comienzo. Ya esto va a ser así, va a ser asá, está muy ligada a la dramaturgia, a la música. ¿Y entonces en qué crees tú que puede seguir creciendo Aquí, esto? ¿ah? ¿En qué crees tú que pueda seguir creciendo entonces? Bueno, no, justamente en lo escénico, justamente en lo coreográfico, por ejemplo. ¿Ya? O sea, lo coreográfico tú no lo podés trabajar mucho por Zoom, No, po. se necesita la presencialidad. Ahora, nosotros aprovechamos cada función que tenemos, vamos creciendo en ese aspecto. Porque este Capañán nació como un radioteatro, nunca pensamos en que iba a ser un espectáculo escénico. Y después apareció la posibilidad de hacerlo y dijimos, vamos, hagámoslo. ¿Me entiendes? Entonces todo el tiempo se fue en investigar, en escribir, en crear música, canciones, unas canciones hermosas. Los actores, hay unas revelaciones de compositores en este elenco. Pero además ustedes siempre, Hay chiquillos que... ustedes son súper arriesgados siempre, pues, manteniendo su lenguaje y todo, siempre se están arriesgando escénicamente una y otra vez. Creo yo, digamos, humildemente. Y desde ese riesgo son capaces de crear más y mantener su estilo. Sí, bueno, hay inquietudes, ¿no? Y uno quiere también no transformarse en un productor de salchicha, sino estar creando, estar viviendo, estarse desarrollando con el arte. A mí esto de los 6 escenarios simultáneos es algo nuevo. Para mí y para nosotros es algo nuevo. Y por ahí va a ir el trabajo escénico que es nuevo, que es un desafío y que va a ir creciendo a medida que hagamos funciones, Estupendo. Cuéntanos de estos 6 escenarios, para que también aprovechemos de nombrar a los actores, cada uno de ellos, y sin revelar ningún secreto, como contarnos más o menos de cada uno de qué se trata. Bueno, a ver, lo voy a decir de izquierda a derecha, así que aleatorio. El Diego Chamorro, que es uno de los actores que entró hace poco en la compañía, él hace como el papá de esta familia, ¿no? El papá de esta familia mapuche, que le encanta el Cusco, quiere puro ir al Cusco. Después a la derecha está Eduardo Irrazábal, Gualo, que lleva muchos años en la compañía, y además es bailarín, hace el diablo en La Conmoción, director de teatro también, actor, profesor, y él hace al hijo, al niño, que se llama Antú, y que él también se muere por el Cusco. Después viene la Ignacia Goicolea, que es actriz de la Universidad Católica y trabaja en el Teatro de la Católica. Sí, la Ignacia, y es la primera vez que ella actúa con nosotros, y ella es la hija, la Quillén, porque son 2 niños, ¿no? Antú y Quillén, y ella loca por el Cusco también, quiere puro ir a Miami. Después viene la Dani Ropet, que lleva muchos años en la compañía, y ella es una súper cantante, y trabaja y actúa en muchas partes también, y ella hace a la mujer. Ella es la Ñuque es la mujer mapuche, la protagonista. Y ella es la que va al Cusco a hacer llover, y si ella no quiere no van, pero está obligada a ir, entonces ahí está el conflicto. Después viene el Javier Bolívar, que es un actor de mucha trayectoria también, que entró hace como 3 años en la compañía, 3, 4 años, y él es el Chasqui. Y es divertido porque el Chasqui es el que los tiene que llevar al Cusco por el camino del Inca, ¿no? Es un Inca, un peruano. Y terminó como medio protagonista el Chasqui, pues está todo el rato. Y Javier hizo unas canciones súper buenas, y ha sido súper bonito el trabajo musical que ha hecho él. Bueno, el músico también, es de Arica. Y después Alfredo Becerra, que es uno de los actores también principales de nuestra compañía, que lleva muchos años, y él es el narrador. Él es el narrador desde la historia. El que va contando, el bailando. Buenísimo. Oye, Pero qué bien ver a la Ignacia en otro rol que no sea de productora ahí, fantástico. Qué bueno. Sí, pues está muy bonita. Está fantástico que haya entrado la Ignacia actual. Sí, ¿no? Está súper... No, me encanta. A mí este espectáculo me encanta. Lo encuentro súper entretenido, y cuenta algo muy importante, ¿no? Que al mismo tiempo es... Oye, el otro día nos explicaba una persona que creo que el mismo José Pérez de Arce, de que por qué es tan importante el Valle del Mapocho. Porque en el río Mapocho comienza lo que se llama Valle Central, entre comillas, de la depresión intermedia, que es un camino de Santiago a Puerto Montt. Y de Mapocho al norte son cerros nomás. Todo lo que es la quinta y cuarta región, todo lo que es la región de Valparaíso y de Coquimbo,
no tiene esta depresión intermedia. Esta empieza aquí en Santiago. Entonces, el Valle del Mapocho es el comienzo de un camino de 1000 kilómetros. Por eso que era tan importante para los incas, por eso que había un centro administrativo importante, por eso que Pedro Valdivia no vino y no se encontró con el Mapocho de sopetón. Él vino al Mapocho desde el Cusco. Él sabía perfectamente que aquí en el Mapocho había una ciudad inca, un templo. De hecho, uno de los aspectos más importantes del Santiago precolombino es la momia del Cerro del Plomo. O sea, que haya una momia de un niño inca en el Cerro del Plomo revela la gran importancia que este valle tenía para los incas. Obviamente los españoles, como siempre, se encargaron de los conquistadores, quiero decir, porque hay que hablar de los conquistadores, se encargaron de hacer creer que eran puros indios a poto pelado y que eran unas pobres personas, ¿cachai? Y eso es lo que nosotros creemos, lo que a mí me da rabia y trato de combatir desde el teatro, Sí, claro. que es sentir un respeto y un interés por nuestros antepasados que tenían otra civilización, otra forma de vivir, otra forma de organizarse, en algunos aspectos mejores que la de los que traían los europeos, con otro concepto de la libertad, con otro concepto de la relación con la naturaleza, y que merece que lo conozcamos. Es lo que nos han hecho creer desde siempre, pues es lo que desde chicos nos han enseñado en la historia y que tiene que ver con esta idea de que finalmente los españoles son casi tanto más importantes que nuestros propios antepasados. Es la historia Y que oficial. es la historia oficial. Exacto. Evidentemente. Nos tenemos que despedir. Sí, Francisco, por favor, invítanos el jueves a este gran estreno y cuéntanos un poquito de qué se trata. ¿Jueves a qué hora? Bueno, este jueves a las 7:30 en el Anfiteatro de Bellas Artes. Como ustedes saben, de un aforo reducido y está copado, porque puede entrar poquita gente, Son 20 pero claro, sí, muy poquito. Y luego Novalle, pues, así que los de Ovalle, ahí yo creo que también en Novalle hacen una gestión tan buena que ya debe estar copado, me imagino yo. Es probable. Que tienen la media gestión teatral allá. Vendrán funciones. Pero atentos, porque van a salir más funciones de Capagna. Van a salir más funciones. Obvio, Ya, de pues, todas maneras. Así que felices de esperar esas funciones. te mandamos un abrazo gigante, Francisco, cariño a Carolina, a Balta y a todos los niños. Mierda, mierda, mierda. Al gatito. Ok. Un abrazo grande. Ya, gracias. Chao. Cuídate. Listo, Marieta, listo. Muchas Chao, gracias. chao, chao. Nos vemos. Nos vemos. Cariño. Ya. Oh, parece que nos quedan unos minutitos más para Pero despedirnos. realmente está agotado porque nosotros tratamos de comprar la semana pasada y no había Cero unidades. posibilidad. Pero nos quedamos esperando que debido al gran éxito pueden hacer algunas funciones más, a lo mejor Absolutamente. este mismo febrero, ¿no? Ya lo creo así porque finalmente estamos abriendo un poco más las salas. El anfiteatro podría tener también más opciones de poder Exacto, recibirlos programar más. después, así que sería ojalá lo ideal, así que debemos estar atentos. Y les vamos a estar comunicando también cuando se abran nuevas funciones de todas maneras. Exactamente. Nos vemos entonces en unas semanas más. Muchos cariños. Gracias, gracias, gracias por acompañar a las artes escénicas. Y gente de la tercera y la cuarta, resista, por favor, aguante. Así Nos vamos. echamos de menos. Absolutamente. Así que un abrazo gigante a la distancia y nada, nosotros nos vemos pronto, más vale tarde que nunca, así que así va a ser. No, en una semanita más. En un par de semanas. Nada más. Va a pasar rápido el tiempo. Sí. Muchas gracias. Chao.